Él fue humillado frente a todos por su jefe, llamado inútil y condenado al fracaso. Fue exactamente lo que sucedió con Javier, un joven talentoso que soñaba con conquistar el mundo de la moda. Pero lo que nadie esperaba es que, con esa humillación, encontraría la fuerza para crear un imperio millonario. Conoce la increíble historia de superación de Javier y cómo transformó el dolor en éxito. Quédate conmigo, porque esta historia cambiará la forma en que ves las dificultades de la vida. Javier sintió una ola de calor subir por su cuerpo, como si las palabras de Ricardo tuvieran el poder de quemarlo por dentro. Intentaba, con todas sus fuerzas, ignorar las miradas de sus compañeros. Sabía que muchos esperaban el momento en que él saliera de la sala, derrotado. Pero, en ese instante, la sensación de impotencia lo invadió como una sombra que no quería desaparecer. Mordió sus labios para no dejar caer las lágrimas. El peso de la humillación era mayor que cualquier crítica constructiva que pudiera imaginar. Ricardo, al darse cuenta del incómodo silencio que se había instalado, continuó con su tiranía. Se acercó a Javier, con una sonrisa sarcástica en los labios, como si disfrutara del sufrimiento del joven. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Creando ropa para niños? Ni siquiera eres capaz de dibujar algo que impresione a alguien de verdad. Tus proyectos son tan insípidos como tu personalidad, disparó, sus palabras afiladas como cuchillos. Los compañeros de trabajo, que antes parecían incómodos, ahora guardaban un silencio cómplice. Algunos evitaban mirar a los ojos de Javier, mientras otros simplemente se intercambiaban miradas, incapaces de intervenir. Pero una figura en particular, Sofía, no podía esconder su angustia. Siempre había creído en el talento de Javier, y la humillación pública lo lastimaba tanto como a él. Sin embargo, la joven no tuvo el valor de levantarse y defenderlo. Temía que su propia posición en la empresa se viera comprometida si desafiaba al autoritario Ricardo. Javier miró nuevamente al suelo, sintiendo el dolor de las palabras resonando en su mente. Cada frase de Ricardo parecía marcar un punto vulnerable, como si estuviera desnudo frente a todos, sin defensa. Sabía que lo que su jefe decía no era cierto, pero la intensidad de la humillación lo hacía casi imposible de ignorar. Soy bueno. Sé que soy bueno, pensó, pero esas palabras sonaban vacías ante el peso de la vergüenza. Por un momento, un pensamiento insano cruzó por su mente. ¿Y si renunciara? ¿Y si todo esto fuera una mentira? ¿Qué sería de mí? Pero, antes de que el desespero tomara su alma, una chispa de rabia comenzó a crecer dentro de él. Javier apretó los puños bajo la mesa, su mirada fija en el suelo. Voy a demostrar que está equivocado. No dejaré que esto me destruya. Sofía, observando todo en silencio, se acercó cuando se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto aún más pesado. Javier, ¿estás bien?, preguntó, su voz suave, pero llena de una preocupación que no podía disimular. Pero Javier no respondió. Se levantó rápidamente, con la mirada fija al frente. Yo necesito un tiempo a solas, dijo, su voz sonando débil pero decidida. Salió de la sala de diseño sin mirar atrás. La sala ahora estaba sumida en un silencio aún más pesado, con todos sintiendo la tensión en el aire. Sofía, aunque quería hacer más, sabía que su amigo necesitaba espacio. Javier, creo en ti, susurró para sí misma, esperando que esas palabras llegaran hasta él. Javier caminaba por las calles de la ciudad con la cabeza llena de pensamientos turbulentos. La humillación seguía resonando en su mente, pero, a medida que se alejaba de la oficina, algo dentro de él comenzaba a transformarse. Sentía la necesidad de hacer algo más. Algo que lo pusiera en un camino diferente al que Ricardo siempre le había señalado. No sabía exactamente qué, pero sabía que algo dentro de él necesitaba cambiar. El mundo de la moda era más que solo una carrera para él. Era su identidad, su refugio, su futuro. Pero las dudas comenzaron a surgir nuevamente, como una tormenta formándose. ¿Estoy soñando demasiado? ¿Tengo lo que se necesita?, pensó. La humillación aún lo marcaba profundamente, pero sabía que debía levantarse. La respuesta estaba delante de él, pero el camino por recorrer sería largo y arduo. Javier se detuvo frente a la vitrina de una tienda de ropa fina y observó las piezas expuestas. Era como si esas prendas lo llamaran hacia algo más grande, algo que aún no comprendía, pero que sabía que formaría parte de su historia. Cuando miró el reloj, se dio cuenta de que ya había perdido la noción del tiempo. Aún no sabía cuál sería el siguiente paso, pero algo en su interior le decía que ese momento de dolor no sería el fin.
Estaba a punto de descubrir que su viaje apenas comenzaba. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué hará Javier con este dolor que ahora lleva dentro? En lo más profundo de su mente, sentía que estaba más cerca de una gran transformación de lo que jamás imaginó. Pero, ¿sería demasiado tarde para revertir los errores del pasado? La respuesta llegaría, pero no sin desafíos, y tal vez, sin sorpresas. Mientras Javier caminaba de regreso, surgió una idea audaz en su mente. Sabía que su futuro dependía de un solo paso. Pero, ¿estaba realmente listo para dar ese paso? Lo que lo esperaba era más de lo que podía imaginar. Y, mientras tanto, dentro de la sala de diseño, las miradas de sus compañeros se volvieron hacia un Ricardo que ahora parecía más preocupado que nunca. ¿Qué sucedería cuando Javier regresara para enfrentarlo? Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más historias impactantes como esta. Esas palabras quedaron con Javier durante días, como una sombra que no lo dejaba en paz. Comenzó a cuestionarlo todo, sus elecciones, sus habilidades, el camino que había tomado para llegar hasta allí. La vergüenza y la frustración consumían su mente, y se sentía cada vez más pequeño. Pero, en el silencio de su soledad, algo comenzó a despertar dentro de él, una chispa debilitada, pero firme. «No soy inútil», murmuró en voz baja, como si la frase fuera un recordatorio necesario para sí mismo. «Tengo más que ofrecer. Voy a demostrar que me equivoqué. Voy a mostrarle a todos que soy capaz». Estas palabras se convirtieron en su mantra, la motivación que necesitaba para seguir adelante, incluso cuando el peso de la duda casi lo aplastaba. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el pequeño y desolado apartamento, Javier se sentó en la mesa que apenas podía contener sus sueños. Los bocetos de ropa sofisticada, aún frescos con el trazo de su esperanza, estaban esparcidos por todas partes. Miró los dibujos con una mirada profunda, como si cada línea trazada fuera un pedazo de su alma. La ropa no solo era un reflejo de su visión creativa, sino también de su identidad, de lo que quería ser. Tomó uno de los bocetos, admirando la belleza de cada detalle. «Esto es lo que soy. Esto es lo que quiero ser», dijo en voz baja, sintiendo una extraña sensación de orgullo y, al mismo tiempo, una presión creciente. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero ahora estaba seguro de que no podía dar marcha atrás. Miró el reloj. Era tarde, pero la idea estaba clara en su mente. Javier necesitaba abandonar ese trabajo humillante. La sensación de ser subestimado, de ser tratado como si sus ideas no tuvieran valor, comenzaba a corroer su voluntad. El desprecio de Ricardo, con su mirada indiferente y palabras afiladas, ya no podía definir quién era él. Se había convencido de que tenía más que ofrecer, y ahora era el momento de demostrarlo. El miedo, que antes lo paralizaba, ahora parecía algo distante, casi irrelevante. Sabía que las dificultades serían muchas, pero el peso de la frustración de vivir una mentira era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera encontrar. «No puedo seguir viviendo así», pensó Javier, su voz resonando silenciosamente en el ambiente tranquilo del apartamento. «Necesito creer en mí mismo. Necesito empezar de nuevo». Con esa determinación, Javier sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La decisión estaba tomada, pero el futuro aún parecía incierto. Sabía que el camino sería solitario y lleno de incertidumbres, pero nada podría detener su voluntad de reescribir su historia. Y fue cuando levantó la cabeza, con los ojos fijos en los bocetos, que algo dentro de él pareció alinearse. Ya no estaba solo. El deseo de demostrarse a sí mismo lo impulsaba hacia adelante, y sabía que cada paso sería más difícil que el anterior, pero también más gratificante. A la mañana siguiente, Javier tomó sus cosas y salió de casa, decidido a no volver atrás. Al cerrar la puerta de su apartamento por última vez, no miró atrás. Cada paso que daba hacia lo desconocido parecía más firme, más seguro. Pero mientras caminaba por las calles, con la sensación de que estaba dejando atrás todo lo que había conocido, una duda aún lo perseguía. ¿Estoy haciendo lo correcto? No sabía la respuesta, pero algo dentro de él le decía que no había otra opción. Y en el fondo, sabía que el futuro se construiría a partir de ese momento de valentía. Mientras los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad, una sensación de libertad lo envolvía, pero la incertidumbre aún flotaba sobre él, como una nube. ¿Qué vendría después? Javier aún no lo sabía, pero algo le decía que la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Y cuando dobló la esquina, con el peso de la decisión aún en su mente,
una figura familiar apareció frente a él, interrumpiendo sus pensamientos. «Javier, ¿eres tú?». La voz familiar de Ricardo sonó con un tono de sorpresa y un toque de sarcasmo. «Pensé que ibas a quedarte un poco más en tu zona de confort, donde las cosas son fáciles». Javier lo miró, sintiendo que la tensión invadía su cuerpo. Pero, esta vez, no dudó. Ya no había espacio para los juegos de poder y control de Ricardo. «Ya no soy el mismo», dijo Javier, con firmeza en su voz, y siguió su camino sin mirar atrás. Pero lo que Ricardo dijo a continuación resonó en su mente mientras caminaba por las calles. «Te vas a arrepentir, Javier. La vida allá afuera no es tan fácil como piensas». ¿Tenía razón? ¿O finalmente Javier estaba listo para enfrentar lo que le esperaba? Las respuestas parecían distantes, pero la decisión ya estaba tomada. El camino estaba frente a él, y ya no miraría atrás. Y mientras los primeros pasos hacia su nueva vida eran dados, una sensación de miedo y esperanza se entrelazaba en su pecho. El futuro estaba en sus manos, pero aún no sabía cómo lo moldearía. Pero algo en su interior estaba cambiando. Y, mientras la ciudad a su alrededor comenzaba a despertar, Javier sabía que, antes de que el día terminara, tomaría una decisión crucial que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La expectativa apretaba su pecho, pero no sabía qué vendría después. Los días pasaban y Javier sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Cada mañana comenzaba con la misma sensación de vacío, pero la esperanza que aún quedaba en su corazón lo impulsaba a seguir adelante. Su máquina de coser, aunque antigua y ruidosa, era su único aliado fiel. El estudio, una pequeña habitación en su casa, estaba lleno de telas apiladas y piezas incompletas. Javier, con sus manos callosas, seguía luchando para darle forma a lo que algún día soñó que sería su marca. Sabía que el éxito no llegaría fácilmente, pero lo que más lo desafiaba era la falta de apoyo de quienes deberían estar a su lado. Con cada intento fallido, sentía las palabras de Ricardo resonando en su mente: «Vas a perderlo todo». Pero también recordaba otra frase que había escuchado de su abuelo años atrás, una frase que siempre lo había guiado cuando todo parecía perdido: «El éxito no llega para quien espera, sino para quien actúa». Y eso fue lo que hizo. Actuó, y lo hizo nuevamente, incluso cuando el cansancio amenazaba con apoderarse de él. Incluso cuando las piezas que creaba no salían como imaginaba, y los pedidos eran pocos, no se dio por vencido. Una de esas noches, después de horas tratando de crear un nuevo modelo de chaqueta, Javier recibió una llamada inesperada. Era Clara, su amiga de toda la vida, quien siempre creyó en él, incluso cuando nadie más lo hacía. «Javier, sé que las cosas no están fáciles, pero estás haciendo que esto suceda. Creo en ti. Solo necesito que no te rindas ahora. Tu marca va a ser única. Estoy segura de eso». Esas palabras encendieron una chispa de esperanza en Javier. Clara no solo creía en su sueño, sino que también estaba dispuesta a ayudar. Ella sugirió que buscara nuevos proveedores que fueran más flexibles y que pudieran confiar en su trabajo. «Te ayudaré a encontrar el camino», dijo ella. «Solo no te rindas». Sin embargo, el día siguiente trajo más desafíos. Los proveedores de telas que había contactado no estaban dispuestos a darle crédito, y las dificultades financieras comenzaron a pesar. Javier, que había dado todo lo que tenía, ahora se encontraba ante una pared. Las reservas se agotaban, y los intentos de convencer a otros de invertir en su sueño eran frustrantes. La presión estaba siendo insoportable. Pero, en ese momento de desesperación, Javier se dio cuenta de algo importante: no estaba solo. Aunque la carga fuera pesada, tenía personas a su alrededor que lo apoyaban, que creían en su trabajo. Y eso era suficiente para seguir adelante, incluso cuando el futuro era incierto. Mientras trabajaba en la última pieza del día, una chaqueta que esperaba fuera la clave para abrir nuevas puertas, surgió una idea en su mente. Sabía que no podría continuar solo por mucho más tiempo, pero tal vez, solo tal vez, si lograba convencer a alguien de confiar en él, su suerte podría cambiar. Esa noche, miró el reloj y se dio cuenta de que la madrugada se acercaba. El cansancio invadía su cuerpo, pero una cosa estaba clara: no podía rendirse ahora. Con el corazón latiendo fuerte, envió un mensaje a Clara: «Estoy listo para dar el siguiente paso. Seguimos adelante». La respuesta llegó casi de inmediato: «Estamos juntos en esto. Lo haremos realidad». Y así, con el apoyo de Clara, Javier sabía que el próximo capítulo de su viaje estaba a punto de comenzar. Pero lo que no sabía era que,
antes de dar el siguiente paso, surgiría un nuevo obstáculo, algo que nunca habría podido prever. Al contactar a un nuevo proveedor, Javier no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Algo grande estaba a punto de cambiarlo todo, pero no sabía si estaba preparado para ello. Mientras miraba su máquina de coser, aún con los ojos cansados, pensaba, ¿será este el momento que esperaba? No podía imaginar lo que le esperaba en el próximo capítulo de su viaje. Y entonces, en el momento en que se preparaba para hacer la llamada que podría cambiar su vida, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era una llamada de un número desconocido, y al contestar, escuchó una voz que jamás habría imaginado escuchar. «Javier, he oído hablar de ti. Tenemos que hablar». La tensión aumentó, y Javier no sabía qué esperar de esa llamada. Pero algo sabía con certeza: su vida estaba a punto de dar un giro. Lo que viniera a continuación podría ser la clave del éxito o su mayor pérdida. Respiró hondo, listo para enfrentar lo desconocido. ¿Qué estará preparando el destino para Javier? ¿Qué significaba esa llamada misteriosa? ¿Qué haría cuando las puertas empezaran a abrirse? Sabía que estaba al borde de un gran cambio, pero nadie podría imaginar cómo se desarrollarían las cosas. Lo único que sabía era que no podía detenerse ahora. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia. Después de meses de mucho esfuerzo, Javier finalmente logró lanzar su primera colección de ropa. Con la marca Viento Azul, quería representar algo más que solo un nombre. Era una expresión de todo lo que creía: libertad, frescura y la incansable búsqueda por cumplir un sueño. La inspiración venía de una época difícil de su vida, cuando la sensación de estar atrapado dominaba sus días, y con sus diseños, quería simbolizar la ligereza de un viento que no se puede retener. El comienzo fue modesto, es cierto, pero él estaba decidido a seguir adelante. Las primeras tiendas que apostaron por sus prendas eran pequeñas, casi familiares, pero cada venta representaba un escalón conquistado. Sin embargo, la realidad de la producción era una lucha constante. Los fondos eran ajustados, los proveedores a menudo se retrasaban en las entregas y los días de trabajo agotadores parecían no tener fin. Apenas dormía, sumido constantemente en el caos de su propia creación. Pero la fuerza del destino, o quizás el simple hecho de que nunca se dio por vencido, comenzó a transformar esa dura rutina. Las prendas de Viento Azul comenzaron a llamar la atención. De repente, alguien subía una foto con su ropa y otro influencer hacía lo mismo. Lo que parecía un movimiento pequeño, algo casi invisible en el vasto mundo de la moda, empezó a tomar forma. Los comentarios elogiando la calidad y el diseño de las prendas comenzaron a acumularse. Lo impensable ocurrió: las redes sociales comenzaron a difundir la palabra sobre la nueva marca. Javier, sin saberlo, estaba construyendo algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Su marca ahora se estaba convirtiendo en un fenómeno. «Sabía que tenías algo dentro de ti», dijo Mariana, una amiga y diseñadora que creyó en su talento desde el primer día. Ella siempre había sido una de las pocas personas que veía en Javier algo más allá de lo que él mismo lograba ver. «Ahora es solo cuestión de tiempo. Estás en el camino correcto, Javier. No pares aquí». La sonrisa de Javier fue tímida, pero al mismo tiempo, había algo más profundo detrás de su mirada. Era una mezcla de alegría y miedo. Sabía que el éxito era fugaz, y la presión de no poder fallar parecía estar siempre presente. El peso de sus inseguridades, aquellas que nunca lo habían dejado, aumentaba con cada nuevo paso. Cada prenda que creaba parecía llevar no solo la presión de sus expectativas, sino también las de un mercado voraz, donde cada error podría ser fatal. Las redes sociales estaban creciendo, más influenciadores se extendían con sus prendas, y al mismo tiempo, la ansiedad por mantener el nivel de calidad comenzaba a oprimir su pecho. Se preguntaba constantemente: ¿podré mantener esto? ¿Lograré crecer o este será el auge de mi carrera? Una tarde, mientras revisaba la producción de la próxima colección, recibió un mensaje inesperado. Su teléfono vibró con una notificación. Era de Lucas, un antiguo compañero de la universidad. «Javier, vi tu marca en las redes sociales. Quiero hablar contigo sobre algo importante. Llámame cuando puedas». El corazón de Javier latió fuerte. Nunca le había contado a nadie sobre sus miedos e inseguridades, pero sintió un escalofrío en el estómago al pensar en la conversación que estaba por venir. ¿Quién era Lucas, después de todo? ¿Qué quería realmente? La sensación de que algo nuevo estaba por ocurrir lo consumió. El impulso de tomar el teléfono y llamar fue casi incontrolable, pero Javier dudó.
Mariana, al notar la expresión de su amigo, levantó las cejas. ¿Estás bien? Pareces preocupado. Javier no quería preocuparla, pero ella conocía bien esa mirada. Solo, no sé si esto es real, Mariana. Siempre soñé con esto, pero ahora que está pasando, la sensación de que todo puede desmoronarse es aún mayor. Mariana puso su mano en su hombro. Javier, cree en ti. Has llegado hasta aquí porque lo mereces. No dejes que el miedo te paralice ahora. Javier respiró profundo, intentando creer en sus palabras, pero la incertidumbre aún flotaba sobre él. Necesitaba una solución, algo que lo hiciera creer de verdad que su marca tenía la oportunidad de crecer y perdurar. Solo, no sé qué hacer a continuación. Siento que algo grande está por suceder, pero no sé qué es. La puerta del estudio se abrió de repente. Un hombre alto y de apariencia elegante entró, interrumpiendo el momento de reflexión. Era Lucas. Javier lo reconoció de inmediato, aunque no lo veía desde hacía años. «Javier», exclamó Lucas, extendiendo la mano. «Perdona la sorpresa, pero tenía que venir personalmente». Lo que Lucas tenía para decirle a Javier cambiaría todo. Y, en el fondo, Javier sentía que ese encuentro sería la clave para el próximo capítulo de su viaje. Pero, ¿qué quería? ¿Cómo afectaría esto a su marca y su visión futura? Las dudas volvieron a atormentar su mente. Mariana, observando la escena con atención, sonrió con complicidad. «Algo me dice que ya no serás el mismo después de hoy, Javier». «No sé si estoy listo para otro cambio, Mariana», respondió Javier, antes de girarse hacia Lucas, esperando descubrir lo que el futuro le deparaba. El suspenso flotaba en el aire, y la sensación de que algo estaba a punto de suceder aumentaba. ¿Qué quería Lucas? ¿Sería este el comienzo de un nuevo camino o una trampa que podría costarle caro a Javier y a su marca? La expectativa de lo que vendría estaba creciendo, y el futuro parecía más incierto que nunca. Poco a poco, el nombre Viento Azul comenzó a ser pronunciado en las mesas de reuniones de grandes diseñadores y en las redes sociales de los influencers más poderosos. En pocos meses, Javier se vio siendo llamado a pasarelas que antes solo eran sueños lejanos. Las colecciones que antes tenía que luchar para mostrar ahora eran aclamadas por los críticos que, hasta poco tiempo atrás, lo veían como un novato sin perspectivas. Pero el éxito también traía consigo sus fantasmas. Las puertas del éxito se abrieron, pero junto a ellas llegaron las sombras de la envidia. Durante un evento de gran prestigio en París, una famosa periodista de moda, conocida por su mirada aguda e implacable, comentó sobre el ascenso meteórico de Javier. Lo que él ha hecho, muchos lo llaman genialidad, pero ¿realmente tiene lo que se necesita para continuar? ¿O estamos solo siendo testigos de la cima de una moda pasajera? Sus palabras fueron replicadas por otras voces del sector. La duda comenzó a sobrevolar sobre él, y aunque había experimentado los frutos del éxito, la presión por mantenerse en la cima lo aplastaba cada vez más. Una noche, después de un desfile en Nueva York, Javier se encontró solo en su hotel, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Su teléfono vibraba incesantemente con mensajes de felicitaciones y también con comentarios de críticas veladas. Respiró profundo, tratando de mantenerse tranquilo, pero las palabras de sus detractores se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Emilia, su principal socia de negocios, quien siempre lo había apoyado. «Te estás dejando llevar por las críticas, Javier. No dejes que eso te domine. El mundo de la moda es como una tormenta. Algunos se hunden en las olas, pero los verdaderos navegantes saben cuándo mantenerse firmes y cuándo avanzar. No lo olvides». Javier sonrió al leer el mensaje, sintiéndose renovado. Pero algo aún lo inquietaba. La pregunta que lo atormentaba desde hacía días parecía ahora más urgente. ¿Sería capaz de mantenerse relevante o se perdería en la avalancha de comparaciones y críticas? Sabía que el camino sería arduo, pero no podía simplemente rendirse. No después de haber llegado tan lejos. En los días siguientes, se preparó para otro gran desfile, pero antes de eso, decidió hacer algo que nunca había tenido el valor de hacer antes. Invitó a sus mayores competidores a una conversación. Quería escuchar de ellos, en persona, lo que pensaban sobre su marca y, lo más importante, sobre la forma en que estaba compitiendo. El ambiente estaba cargado de tensión, pero Javier sabía que era hora de enfrentar sus miedos de frente. Durante el encuentro, uno de los diseñadores más respetados del sector, un veterano que siempre consideró a Javier un intruso, lo miró con una expresión fría. «No vas a durar.
Este mundo está hecho de gigantes, Javier. Y tú solo eres una sombra de ellos. Un destello pasajero. Puedes anotarlo. Las palabras cortaron como cuchillos, pero Javier no reaccionó. Simplemente asintió y, al salir de la sala, sintió algo cambiar dentro de él. Sabía que esas palabras no eran solo críticas. Eran desafíos. Y estaba más determinado que nunca a demostrar que se equivocaban. En su mente, las palabras de Emilia resonaban con fuerza renovada. Los verdaderos navegantes saben cuándo avanzar. Y fue eso lo que hizo. Siguió adelante, no solo para desafiar a aquellos que dudaban de su talento, sino para demostrarle a sí mismo que podía ir más allá de cualquier límite autoimpuesto. La noche del gran desfile, los focos brillaron más intensamente que nunca. Javier entró en la pasarela, más confiado y enfocado que antes. Pero mientras la audiencia aplaudía, algo dentro de él sentía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Algo inesperado estaba a punto de suceder, algo que cambiaría su vida y el mundo de la moda de una manera que nunca podría haber imaginado. El viento comenzó a soplar más fuerte, y Javier no sabía, pero esa era la calma antes de la tormenta. En el fondo, sentía que estaba a punto de ser confrontado con una revelación que podría finalmente probar hasta dónde estaría dispuesto a llegar para mantener su imperio de la moda en pie. Y entonces, lo inesperado sucedió. A la salida del desfile, apareció una figura misteriosa, ofreciendo una propuesta que podría cambiar todo para Javier. Sabía que esta oportunidad era crucial, pero también sabía que todo lo que ganara, podría perderlo aún más rápido. ¿Qué haría ahora? Y así, con el futuro de su marca y su carrera en juego, Javier tuvo que tomar una decisión que podría cambiar para siempre la dirección de su vida y de Viento Azul. Pero, ¿qué elegiría? Mientras reflexionaba, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Sería realmente capaz de superar los desafíos que se avecinaban? ¿O las sombras de la envidia y la duda serían más fuertes de lo que imaginaba? La carta de Ricardo llegó a Javier como un peso inesperado, un recordatorio del pasado que preferiría dejar atrás. Sin embargo, al leer las palabras con cuidado, algo dentro de él se encendió. El éxito de Viento Azul ya no era solo un reflejo de su arduo trabajo, sino una prueba de su independencia y fortaleza. El tono formal y casi impersonal de la carta de Ricardo no disimulaba la verdadera intención detrás de las palabras. Javier sabía que su antiguo jefe estaba desesperado por recuperar una parte de lo que había perdido. Pero eso ya no era solo un asunto de negocios, era algo mucho más profundo: control. «Solo estás tratando de tragarme de nuevo, Ricardo», murmuró Javier para sí mismo, la frustración creciendo con cada línea que leía. Nunca imaginó que tendría la oportunidad de estar en una posición tan fuerte, pero ahora estaba ante la oportunidad de mostrarle a Ricardo que ya no necesitaba a nadie para tener éxito. El peso de la humillación que había cargado durante tantos años parecía finalmente desvanecerse. Mientras tanto, su mente volvía a los días difíciles, aquellos en los que se sentía impotente, ignorado e incluso menospreciado por las actitudes de Ricardo. Cada momento de dificultad ahora parecía haber sido un paso necesario para llegar a donde estaba. Él se había levantado por sí mismo, sin necesidad de que nadie lo levantara. Ahora, era el momento de dejar claro que su independencia era su mayor victoria. La decisión fue tomada rápidamente. Javier tomó la pluma, y con una confianza renovada, comenzó a escribir su respuesta. La primera línea fue directa, sin rodeos: «Ahora soy yo quien decide lo que es mejor para mi marca». Las palabras fluían con facilidad, como si cada sílaba tuviera un propósito mayor. Rechazaba no solo una propuesta, sino todo el pasado que había intentado, durante tanto tiempo, enterrarlo. «Créeme, estoy mucho mejor solo», concluyó, poniendo el punto final como símbolo de su libertad conquistada. Al enviar la carta, Javier sintió una extraña sensación de alivio. Era como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Ya no estaba atado al pasado, ni dependiente de un hombre que nunca creyó en su potencial. Pero la sensación de libertad no duró mucho. Javier sabía que su rechazo no pasaría desapercibido. Ricardo no era del tipo de persona que aceptaba un no sin cuestionamientos. Lo que vendría a continuación sería una prueba aún más difícil. Y lo más inquietante de todo, ¿sería capaz de mantener el control de su propia trayectoria? A la mañana siguiente, al abrir la oficina de Viento Azul, Javier notó algo diferente en el aire. Había un sobre su escritorio. No era una carta cualquiera. Sabía que, por mucho que hubiera rechazado la propuesta de Ricardo, este no se rendiría tan fácilmente.
El contenido de la carta podría ser la clave para entender lo que estaba por suceder. Con un suspiro pesado, Javier abrió el sobre. El papel era más grueso de lo normal, y el sello era impecable, con un emblema familiar, el logo de Ricardo. La primera línea lo hizo estremecer. ¿Crees que puedes desafiarme sin consecuencias? La tensión en la sala parecía crecer con cada segundo. Javier permaneció inmóvil, observando las palabras frente a él, tratando de absorber el impacto de lo que eso podría significar. Sabía que esa era solo la primera jugada de una partida mucho mayor. Y, como en una partida de ajedrez, ya no había marcha atrás. Cada movimiento ahora requeriría una estrategia aún más audaz. Pero lo que más lo intrigaba era lo que había detrás de esas palabras amenazantes. ¿Qué estaba planeando Ricardo? ¿Y hasta dónde llegaría para hacer que Javier cayera nuevamente? La puerta de la oficina se abrió con un suave crujido, interrumpiendo sus pensamientos. Era Clara, la gerente de la empresa, con una expresión preocupada en el rostro. Se acercó, mirando el sobre en las manos de Javier. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier?, preguntó, con incertidumbre en su voz. Él levantó la vista hacia ella, con una expresión seria. Estoy a punto de descubrir lo que Ricardo realmente quiere, y me voy a preparar para lo que venga. Pero, en el fondo, Javier sabía que eso no sería solo una simple batalla de palabras. Estaba a punto de entrar en un juego donde necesitaría ser más astuto que nunca. El sonido del teléfono sonó, interrumpiendo el silencio, y Javier vaciló por un momento. Sabía que la partida recién comenzaba. La cuestión era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurarse de que ya nadie pudiera manipularlo? Javier, es Ricardo, dijo Clara, con una mirada rápida al visor del teléfono. Su voz resonó, fría y calculadora, a través de la línea, sin ninguna señal de arrepentimiento. Aún tienes algo que me pertenece, Javier, y haré lo que sea necesario para que me lo devuelvas. Javier miraba el horizonte, con una sonrisa en el rostro y una mirada brillante que reflejaba su trayectoria de vida. Estaba en una de sus numerosas reuniones internacionales, en una sala moderna y elegante, llena de ejecutivos y diseñadores. La tensión en el aire era palpable, pero no para él. Ya había enfrentado lo peor. La humillación de su jefe, el escarnio de sus colegas y hasta los momentos de duda en los que creyó que todo estaba perdido, parecían tan lejanos ahora. Cada obstáculo que había encontrado a lo largo del camino solo lo había moldeado para convertirse en el líder que era hoy. El nombre Viento Azul ya estaba grabado en el corazón de los consumidores de todo el mundo. ¿Tienes alguna sugerencia para la colección del próximo verano, Javier?, preguntó una de las ejecutivas presentes, mientras los demás esperaban ansiosos su respuesta. Javier sonrió. Ya conocía la respuesta incluso antes de que se hiciera la pregunta. Sus pensamientos eran rápidos, certeros, alimentados por una experiencia única que lo hizo ver más allá de la moda. Vamos a romper todas las barreras y reescribir el futuro de la moda, dijo con voz tranquila pero firme, haciendo que su eco llenara la sala. Quiero que nuestra próxima colección sea un homenaje a la libertad. La libertad de ser quienes somos, sin miedo al juicio. Vamos a crear algo inesperado, algo que haga que nuestros clientes se sientan poderosos al usarlo. No solo ropa, sino una declaración de quienes somos. Todos en la sala quedaron en silencio, admirados por la confianza y visión que Javier irradiaba. Ya no era el joven tímido que se sentía perdido en el mundo de la moda. Se había convertido en una fuerza imparable. Pero su ascenso no fue sin sacrificios. Recordaba cuánto había sufrido antes de llegar a este punto. Cómo se sentía un simple aprendiz en un universo donde los grandes ya dominaban. Y fue ese sentimiento el que lo impulsó a seguir adelante, a luchar por un lugar en la cima, a demostrar para sí mismo y para el mundo que tenía algo único que ofrecer. Mientras sus colaboradores discutían detalles de estrategias y mercados meta, Javier se apartó un poco, mirando por la ventana. Observaba la ciudad abajo, la vida transcurriendo a un ritmo acelerado. El recuerdo de sus primeros pasos en el mundo de la moda le traía una sensación de nostalgia. Pero sabía que nada sería como antes. Ahora estaba al mando. La empresa crecía exponencialmente y él tenía un futuro brillante por delante. Pero el camino no estaba exento de desafíos. En las sombras, enemigos del pasado aún intentaban sabotear sus éxitos. Algunos excolegas que habían dudado de su talento ahora intentaban derribarlo, esperando que fracasara. Pero Javier sabía que, en el fondo, nada podría detenerlo.
Tenía una fuerza que venía desde adentro, algo que nadie más podía entender. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó rápidamente, con la misma tranquilidad que siempre demostraba, pero algo en el tono del mensaje captó su atención. Era un correo de uno de sus antiguos mentores, alguien que consideraba una figura crucial en su carrera. El mensaje era breve, pero cargado de un profundo significado. El imperio que has construido es admirable, Javier. Pero recuerda, quien está en la cima siempre tiene más que perder. Javier cerró los ojos por un momento, procesando las palabras. Sabía que el éxito siempre traía desafíos inesperados, pero ya no estaba dispuesto a retroceder. Pueden intentar, pero yo no voy a rendirme, murmuró para sí mismo, guardando el teléfono nuevamente en su bolsillo. El juego apenas comenzaba. Mientras el Imperio Viento Azul se expandía, sabía que la batalla por mantenerlo sería implacable. Con cada victoria, surgían nuevos enemigos, y cada paso hacia la cima traía consigo más riesgos. Javier estaba listo para enfrentarlo todo, pero también sabía que, a veces, los mayores desafíos estaban mucho más cerca de lo que imaginaba. Lo que no esperaba, sin embargo, era lo que estaba a punto de suceder dentro de su propia empresa. La reunión continuó, pero la mente de Javier estaba lejos, reflexionando sobre lo que realmente significaba el mensaje de su mentor. Podría tener una carrera exitosa, pero ¿sería eso suficiente? ¿Estaba listo para pagar el precio de continuar al mando? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y una decisión crucial estaba a punto de tomarse. Esa noche, antes de acostarse, Javier miró por última vez la ventana de su oficina. Sintió la misma adrenalina del inicio de su jornada. Y en su mente, una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué haría a continuación para asegurarse de que el imperio que construyó no fuera solo un reflejo de su habilidad, sino de su verdadera esencia? En el fondo, sabía que estaba a punto de tomar un camino que cambiaría todo, nuevamente. Y nadie, ni siquiera él, sabía con certeza lo que le esperaba. Lo que haría a continuación sería un juego de audacia e inteligencia, donde solo los más valientes se mantendrían firmes. Javier estaba a punto de descubrir hasta dónde realmente podía llegar. La próxima fase de su viaje estaba a punto de comenzar, y una gran sorpresa estaba por llegar. Sintió que la verdadera prueba de su fuerza apenas comenzaba, y que ya no sería solo una lucha por la moda. Era mucho más que eso. Lo que Javier no sabía era que esa decisión no solo afectaría su futuro, sino también el destino de todos a su alrededor. Una elección aparentemente sencilla se transformaría en una serie de eventos que llevarían a un enfrentamiento épico, poniendo a prueba todo lo que había construido hasta ahora. La tensión estaba en el aire, y el futuro de Viento Azul nunca sería el mismo. La pregunta era, ¿estaba Javier listo para enfrentar las consecuencias? Javier, ahora una figura admirada en el mundo de la moda y los negocios, pasaba sus días entre reuniones de alto nivel y eventos exclusivos. Su agenda siempre estaba llena, pero su pasión por el arte del diseño nunca decaía. Aún mantenía el hábito de pasar horas en su taller, esbozando ideas, creando nuevas colecciones y, sobre todo, siempre listo para acoger y orientar a los jóvenes que, como él, estaban en busca de sus propios caminos. Su historia se había esparcido, inspirando a muchos, y se había convertido en algo más que un ícono del éxito. Era un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos y desmotivados. En uno de sus eventos benéficos, Javier hizo un esfuerzo por hablar sobre las dificultades de su viaje. Estaba frente a un público formado por jóvenes aspirantes a diseñadores, empresarios y artistas que lo veían como la personificación de la resiliencia. Recuerden, dijo, no es la victoria lo que define quiénes somos, sino cómo nos levantamos cuando caemos. La adversidad es solo una prueba, y quiénes somos realmente solo se revela cuando somos desafiados. Sus ojos brillaban mientras miraba a la audiencia, sabiendo que sus palabras tocaban esos corazones como un recordatorio poderoso de que todos tienen la capacidad de superar los mayores obstáculos. En particular, recordaba a Clara, una joven diseñadora que, años atrás, lo había buscado para orientación. No sé si puedo, confesó ella en aquella primera reunión. Tengo miedo de fracasar, miedo de ser vista como una fraude. Javier sonrió amablemente y, con la misma sinceridad que usaba en sus propias charlas, respondió, Clara, el miedo es natural. Nunca desaparecerá, pero aprendes a usarlo como combustible. El fracaso no es el fin. Es solo un paso hacia el éxito. Hoy en día, Clara era una de las diseñadoras más prometedoras de la nueva generación, con su propia línea de ropa deslumbrante,
inspirada en el trabajo y la filosofía de Javier. Siempre decía que el mayor regalo que recibió de su mentor no fue la oportunidad de trabajar con él, sino la confianza que él depositó en ella cuando más dudaba de sí misma. Sin embargo, Javier sabía que su verdadero legado no estaba solo en las colecciones que creaba, o en los millones que su imperio generaba. Su mayor legado era la manera en que transformaba vidas. Él creía profundamente que el éxito no se mediría por el dinero o la fama, sino por el impacto que alguien tenía en la vida de los demás. Para él, ser recordado no era suficiente. Quería que su historia se perpetuara de generación en generación. En una tarde tranquila, mientras miraba por la ventana de su oficina, Javier reflexionaba sobre todo lo que había logrado. El camino hasta allí había sido arduo, lleno de noches sin sueño, críticas implacables y momentos de profundas dudas. Pero sabía que el dolor de ayer se había transformado en la fuerza de hoy. Había aprendido a ser invencible, no porque nunca cayera, sino porque siempre se levantaba, más fuerte, más sabio, más determinado. Pensó en esos primeros días, cuando las puertas se cerraban, cuando las palabras de desánimo se acumulaban a su alrededor. Me veían como alguien sin futuro, pero nadie vio lo que estaba dentro de mí, pensó con una sonrisa nostálgica. Lo único que tenía era la creencia de que podía. Y eso fue suficiente. En sus charlas, Javier solía decir, cuando crees en ti mismo, el mundo empieza a creer en ti también. Y él sabía que eso era cierto. No solo superó la humillación, sino que la usó como combustible para su viaje. Cada obstáculo fue una oportunidad para fortalecerse, cada derrota una chance de aprender. Javier, ahora en la cima, miraba al futuro con una sonrisa tranquila. Sabía que su historia no era solo sobre él. Era sobre todos aquellos que, algún día, se sentirían perdidos, fracasados, sin esperanza. Quería ser la prueba viviente de que, por más oscura que fuera la noche, el amanecer siempre llegaría. El viaje de Javier es una prueba irrefutable de que la humillación no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. No solo se levantó, sino que utilizó las cicatrices del pasado para construir un imperio de éxito, moldeado por la determinación, el coraje y la capacidad de creer en lo imposible. Al transformar su dolor en motivación, Javier no solo construyó una marca, sino que legó al mundo una lección vital. La verdadera grandeza no proviene de los triunfos fáciles, sino de las batallas que elegimos luchar. ¿Y su legado? Un legado de inspiración, superación y fe inquebrantable en el potencial humano.